tuya y en que voy a adorarte en este momento. Señor, muchas gracias por todo. Amén. Entonces vamos a comenzar a leer los anuncios estos, que apaguemos el celular para que no se escuche ninguna bulla de afuera. Vamos a alabarle, que es el siguiente paso, después de adorarle, luego anhelarle en nuestro corazón y luego escuchar su palabra. Y esta alabanza a sus pies es la que vamos a ver ahorita. Vamos a cantarle a Dios esta alabanza. Padre, en tus manos colocamos esta alabanza para que tú ministres el corazón de cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Le damos paso a la cantante o al cantante. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y te llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud del él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y te llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la nueva canción y nueva vida. A sus pies
gracia y paz. Gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud del Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Y cuando oras tú entras en su presencia gracias a esa entrega que hizo Jesús en la cruz. Y descansas en Él. Padre, porque tú todo lo tienes bajo tu control. Gracias, Señor. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta alabanza hermosa. Gracias, hoy bendecimos a todos los hermanos. Hoy quiero que el Señor abra el entendimiento, que el Espíritu de Dios les toque y que puedan comprender este mensaje que les traje hoy, que yo les había dicho, que se llama Dominar tus impulsos te lleva a otro nivel de bendición. Amén. Y vamos a leer en Proverbios 16:32, que dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Amén. Esta palabra es fuerte, pero hoy vamos a aprender a dominar nuestros impulsos, o sea, las emociones que afectan la bendición a nuestra vida. Entonces, entremos en materia ya. Hay personas, o una persona irritable, o una persona impaciente o iracunda, difícilmente puede permanecer bajo control del Espíritu Santo. ¿Verdad que es imposible cuando alguien tiene una molestia o vulgarmente decimos rabia? Pero la rabia no es de los hombres, la rabia es de los perros, los animales, que a ellos les da rabia, porque ellos no controlan las emociones. Pero nosotros como humanos no debemos, digamos, utilizar esa palabra porque es muy fea. Nosotros podemos decir, estoy molesta, estoy furiosa, tengo irritabilidad en mi alma, pero voy a ver cómo la corrijo. Pero para eso, ¿qué existe? El Espíritu Santo, que es el que domina nuestras emociones. Y el Señor trabaja continuamente en nosotros para que podamos vivir por el Espíritu y dominar los impulsos de la carne. Por eso hoy te puedo enseñar que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no vendrán esas iras que venían antes, ni tú podrías coger esas famosas rabias que cogías antes. Porque si ya estás conociendo la palabra o ya sabes profundamente que el Señor, Él no es así, Él es paz, Él es amor y Él es cariño y es todo, pues tenemos que aprender a dominar esa circunstancia de nuestras emociones. Porque dice la palabra que el que se enseñorea de su espíritu, ¿quién es? Ahí se maneja el diablo.
ahí se maneja una circunstancia maligna. Cuando entra ira al alma, entonces te descompones todo y hasta te puede afectar, darte un derrame, un infarto, porque a veces la ira es tan fuerte en las personas que no saben dominar ni controlar en el momento que se está sucediendo la emoción en contra de tu vida, que no deberías utilizarla porque aparentemente estás en contra de otro, pero no es así, es en contra de ti mismo, que estás haciéndote daño porque la afectación es para ti, no para el que te está eh, recibiendo tu ira. No, ese es un engaño del diablo. Por eso dice que el que toma una ciudad, él toma todo un personaje y él agarra todo y afecta todo, pero al que te está escuchando la ira, quizás ni te parará, ni te atenderá. Dirá, ah, que coja su ira, yo voy a seguir igual, ¿verdad? Ahí no se arregla nada. La ira no arregla nada, ni ser irritable no arregla nada, ni ser impaciente tampoco, ni iracundo. Por eso difícilmente Dios no puede estar en tu corazón, porque ahí, si tú no controlas eso, es que tú, el Espíritu Santo, no está manejando tu vida ahora. Por eso Él toma el control de tu vida cuando algo erróneo sucede en contra tuya o dentro de ti o alrededor tuyo. Él toma el control y tú manejas esa situación de una manera muy sabia, sin que se te afecte tu alma, sin que se afecte tu salud, porque te quiero decir que muchas cosas se pueden resolver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está y vive dentro de nosotros y es el que el Señor nos dejó por herencia, por regalo y por gracia. Digamos que de pronto nosotros decimos no merecemos tenerlo, pero Él nos los dejó para que lo manejemos y para que entendamos que Él existe y vive en nosotros. Por eso te digo, el Espíritu Santo o el Señor trabaja en nosotros para que podamos vivir por el Espíritu, o sea, por el Espíritu y dominar los impulsos de la carne. ¿Y cuáles son esos impulsos? Los que te dije ahorita, la rabia, la irritabilidad, la impaciencia, que tú eres iracunda, que de pronto por todo coges una molestia, una famosa ira. Entonces, eso es iracunda. Entonces, no vamos a seguir haciendo eso porque la palabra enseña que nos corrige con amor y nos redarguye con amor. Cada palabra que aprendemos de la Biblia, porque para eso se llama Biblia, porque lo sabe todo y para todo sirve. Es nuestra medicina eterna. Amén. Entonces, vamos a la segunda cita bíblica que está escrita en Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Perdón, imagínese que el Espíritu Santo te dará el poder sobre los impulsos destructivos de tu vida. Y las debilidades podrán ser dominadas por el Espíritu Santo. Y tus emociones negativas por la llenura de la presencia de Dios y controlar así los deseos que te pueden dañar. Tú ahorita te puedes preguntar, pero ¿cómo haré eso, verdad? ¿Cómo puedo yo dominar algo que me moleste, que me irrite, que me disguste? Dios, ¿cómo voy a aprender yo a hacer eso? Bueno, el Espíritu Santo, cuando tú oras, cuando tú estás preparado para manejar constantemente o diario las oraciones por las que tú haces por la mañana. Y si tú sabes que eres así, pues lo primero que debes hacer es ir morir a la cruz ese
espíritu, porque es un espíritu que avergüenza, que precisamente no te elogia ni te exalta, al contrario, te ofende a ti mismo y los que están alrededor tuyo hablan de ti mal, dicen que tú eres iracunda, que tú eres molesta, que tú eres rabiosa, que no cambias, que bueno, todas esas palabras negativas las comienzas a recibir. Entonces el Espíritu Santo te va a dar un poder de dominio propio. ¿Y cómo va a ser ese dominio propio? Ya yo no voy a dejarme manejar por esos impulsos, porque si yo oro y entrego esos problemas en la cruz, ya el poder de Dios va a estar en mí. Entonces, para Dios es cobardía. Fíjese que para Dios es tener un espíritu de cobardía, actuar de esa manera como se actúa. Digamos que ya no debemos seguir más en esa situación de mantener irritabilidad, de ser iracundos, de ser odiosos, porque eso maneja la vida. Ante los ojos de los demás dicen, es que ella es una perfecta odiosa, con ella no se puede conversar, ella todo lo maneja con rabia, ella todo lo maneja con ira, todo lo que le rodea lo maneja mal. X persona, no estoy poniendo específicamente, estoy predicando un mensaje de parte de Dios para tu corazón, para que corrijas si en estos momentos tú estás en estas circunstancias. Entonces, para Dios es un espíritu de cobardía actuar de esa manera. Digamos que es como el disfraz para poder manejar otras situaciones que en la cual tú te sientes impotente para hacerlo. O sea, en parte eres una persona que no tienes el poder para dominar lo que se te presenta. Eres impotente y tu reacción es ira, gritería, pelea, discordia, disensión. Entonces Dios dice que eres un cobarde porque no dominas tus impulsos. Y para dominar los impulsos, nosotros tenemos que darnos cuenta que si tenemos a Dios, que si estamos orando y estamos aprendiendo, pues debemos renunciar a ese espíritu que nos está dañando a nosotros mismos, porque no daña al que está frente a ti, es a ti mismo. Apréndete que todo lo que sale de ti es lo que está en el corazón. Y si tienes en el corazón todavía eso, hoy renuncia a eso. Hoy podríamos orar renunciando a ese espíritu de cobardía y de temor, porque a la hora de la verdad es temor hacia los demás y manejas tu vida de esa manera. Entonces vamos a decirle a Dios que esas emociones negativas pues ya no van a existir más en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios hoy la llenura del Espíritu Santo, de su presencia, para que controle así esos deseos que tenemos dentro de nosotros que nos dañan. Amén. Y mantener el control de esos impulsos y esas emociones que en el momento la Biblia lo llama dominio propio en este momento. Digamos que es la capacidad de poder refrenarnos de aquello que nos daña o lo que no nos conviene hacer, ¿verdad? Amén. Vamos a la tercera cita bíblica que nos habla de en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice que, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con tu alma. Imagínense que acá vamos a hablar de esas emociones y tenemos que hablar de todo, ¿sí? De los deseos carnales, como la lujuria, la codicia, la ira, el enojo o venganza también. También en nosotros los seres humanos practicamos quizás muchas cosas de esas. De pronto no otros manejarán la lujuria, pero sí pueden manejar la codicia, la ira, el enojo o venganza. Y son como un caballo salvaje, todos esos espíritus
que estamos manejando en nuestro cuerpo, si los llegamos a tener en este momento, pues te quiero decir que son como un caballo salvaje que difícilmente se puede dominar o domar, porque un caballo difícilmente salvaje es difícil de manejar o de domar, pero nuestro espíritu unido al espíritu de Dios es capaz de ser un experto, o sea, un experto domador para manejar esos impulsos que tenemos dentro, que se manejan y que se ven por fuera, que los ven los demás. Entonces nosotros, como somos, vamos a aprender a tener el dominio propio, no nos vamos a dejar manejar más, porque la palabra dice que nosotros, como nosotros estamos por esta tierra, somos peregrinos, somos extranjeros, somos forasteros, Dios nos habla de que nosotros debemos manejar en este lapso de vida que tenemos en esta tierra, pues vivamos felices, vivamos bien, abstengámonos de esas cosas que nos dañan el espíritu para que Dios venga y descienda a nosotros en bendición. Dice que esos deseos de la carne a veces batallan en las personas. Digamos que ahí habla de lujuria, digamos, la lujuria es sexos y cosas que el hombre o el ser humano maneja también. La codicia, digamos que yo codicio lo ajeno, eso también es malo. No debemos codiciar lo que otro tiene, porque si tenemos a Dios, Dios nos lo va a dar el doble, amén. Todo lo que tiene otro, nosotros lo vamos a tener mucho mejor y doble, porque a Dios, a nosotros los hijos de Dios nos sobran las bendiciones. Aunque en este momento tú puedes estarte diciendo, es que no tengo nada, pero no, no digas que no tienes nada. Dale gracias a Dios porque no lo tienes aún, pero te va a llegar, porque tú vas a aprender a abstenerte de todos los deseos que Dios nos enseña hoy en esta palabra. Y acuérdate que todo eso son como un caballo. Yo lo comparo como un caballo salvaje que es difícil de domar porque yo he visto los caballos cuando son salvajes, eso es imposible. Pero nuestro espíritu unido al espíritu de Dios puede cambiar todo en tu vida, puede controlarte, puede dominarte, porque si tú eres consciente de que tu vida aún está así, tú puedes orar y pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude a ser libre de eso. Y si llegado el momento vives una situación que te puede conectar con la ira, con la rabia, el enojo, en ese momento respira 10 veces. Toma aire por la boca y bótalo por la nariz 10 veces. El espíritu inmundo de la ira sale por por la nariz, porque tú lo absorbes y lo botas. Entonces, ese es un ejercicio para que tú puedas morir a esos espíritus malos que están todavía viviendo en tu cuerpo, porque viven en nuestro cuerpo, el espíritu los maneja, la mente le ordena que actuemos y ustedes saben que la mente es la que comienza a manejar todo en nuestro cuerpo. Entonces, las emociones y todos esos espíritus malos que están allí, unidos con el Espíritu de Dios, son capaces de ayudarte a que tú seas un experto en tu vida y un experto y poderoso jinete que pone ese caballo salvaje bajo el control de tu vida, amén, y no permitiéndole así destruir nuestras vidas o los demás cosas que nos rodean, porque precisamente nosotros somos los culpables de todo lo que nos pasa y a veces le echamos la culpa a Dios de que Dios es el que nos hace el daño y eso no es así. El que maneja esas circunstancias se llama el enemigo. ¿Pero por qué? Porque el enemigo aún habita en nosotros usando esos espíritus de los que te acabo de hablar. Porque si tú analizas, Dios es bueno, Dios nos dio la vida, Dios nos deja respirar hoy, Dios nos da el alimento, Dios nos da el techo, nos da todo. Pero ¿quién tiene la culpa de todos los problemas que te rodean?
tú mismo por lo que te dije ahorita, por emociones que no deberías tener. Son emociones contrarias a las emociones que Dios nos enseña o que debemos obedecer. Entonces, vamos a la cita segunda de Pedro 1:6, dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio. Fíjese lo que dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Verdad? Qué hermosa esa palabra. Esa palabra está fortaleciendo nuestro espíritu cada día con palabra ungida de Dios, tomando nosotros las decisiones que debemos tomar, ¿verdad? Porque fíjese lo que dice, ya sabes lo que te estoy enseñando, al conocimiento, al dominio propio, ya sabes que tienes que dominar, porque ya sabes que la ira, la rabia, como te dije, nunca más vuelvas a decir tengo rabia, porque la rabia es de los perros. Los perros son los que son rabiosos, que cogen rabia, porque ellos son animales, pero tú puedes decir estoy molesta, molesto, iracundo, fastidiado, estoy chocado, pero más nunca corrige esas palabras, porque al conocimiento ya tú sabes que si tú hablas así, estás hablando como el hombre viejo, como la persona que no ha muerto a nada. Entonces, dominio propio. Yo domino esa con situación. Al dominio propio, tú le hablas al dominio propio. Yo domino al hombre fuerte que habitaba en mí. No voy a seguir haciendo lo mismo que anterior hacía. Voy a tener paciencia. Si yo era irritable, iracundo, impaciente, voy a ser paciente. Voy a esperar. A la paciencia le voy a tener piedad. ¿Por qué? Acuérdese que la piedad es la bondad y el amor y el poder de Dios. Cuando usted habla de una persona piadosa, ¿qué está imaginándose usted? Una persona entregada a Cristo, ¿verdad? Entonces, si usted escucha la palabra piedad, aquí en esta palabra, en esta cita bíblica, usted debe entender que Dios le está diciendo, usted aprenda de mí, porque yo tuve piedad. ¿Y cuál fue la piedad? Yo soporté, dominé y aprendí que todos en la tierra lo que deben seguir es mi ejemplo, que al conocimiento hay que tener el dominio del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde Dios nos está hablando de que fortalezcamos ese espíritu que que nos está dañando. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Aprendiendo a tener dominio sobre ese espíritu malo que tenemos, dominarlo. Porque no lo dominamos porque a veces decimos, yo soy así y nadie me va a cambiar. ¿Verdad que lo has dicho? Pues hoy es el día en que no lo vuelvas a repetir, porque tú tienes que renunciar a las malas pasiones haciendo morir las obras de la carne, que son las que te dominan. ¿Y cómo voy a hacerlo? Ya estoy aprendiendo que si yo soy así, pues yo sé que estoy mal. ¿Por qué no me llegan las bendiciones a mi vida? Porque estoy mal ante Dios. Porque nosotros ante Dios vamos a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos teniendo el conocimiento de Cristo, porque Él nos enseña en su palabra todo lo que nosotros debemos cambiar. Por eso te digo, a ti no te va a manejar, a ti no te va a obligar que nadie te cambie, a ti te cambia solo la palabra de Dios y el mensaje enseñado por el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que renunciar a esos malos espíritus, esas malas pasiones y hacer morir todos esos espíritus en tu vida, que son las obras de la carne. Entonces podremos vencer para abrir las puertas de grandes bendiciones sin que nada nos haga tropezar. Por eso hoy te puedo decir, si tú estás así, pues el Espíritu Santo te enseña hoy a que seas consciente de todas las cosas que has vivido atrás. Amén.
porque a veces no nos hemos dado cuenta de que tenemos grandes errores en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro andar. Y bueno, entonces yo el otro día decía que nosotros como cristianos debemos caminar como cristianos, debemos ser, cuidar ese testimonio, hablar como cristianos. Y a veces hay cristianos que hablan como impíos. Entonces uno se choca, uno dice, ¿cómo? Pero si este conoce a Dios y está hablando así, es negativo, dice cosas, palabras grotescas por su boca, se llena de ira, es grosero y cosas así que por el estilo que uno se da cuenta. Entonces, por eso la palabra, la última cita bíblica dice que al conocimiento que te acabo de enseñar, dominio propio sobre eso. O sea, lo voy a asimilar, lo voy a aprender, voy a renunciar, voy a morir a todo y voy a aprender a tener ese dominio propio. Y si aún no tengo el dominio propio, al dominio propio le voy a hablar yo. Yo le voy a hablar a mi vida. Dominio propio, Juliana. Tú controla lo que estás pensando hacer, controla aquello y vas a hacer ese ejercicio permanente y vas a hacer ese pequeño tallercito en tu vida y vas a ver que el Señor va a manejar eso y te va a llenar de paciencia porque precisamente la paciencia es la que no tienen los seres humanos, que se desesperan en todas las circunstancias y no pasan la prueba delante de Dios. ¿Y por qué no la pasan? Porque aún no han aprendido que el amor de Dios y el poder de Dios está en ellos. Que cuando usted ore y hable de sus problemas y de sus cosas ante Dios, usted va a ser cambiado de verdad. Pero si usted ora automáticamente por hacerlo, por salir del paso, usted nunca va a cambiar. O si lo va a hacer porque para que lo vean o para que crean que usted es cristiano, tampoco va a pasar nada. El secreto aquí es meternos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo te metes? Desconéctate del mundo. Entra a tu cuarto, como dice la palabra. Entra a tu cuarto y ora en secreto, que el Señor en el secreto, que tú le hables, Él te va a responder en público y tú vas a ser otra persona. Vas a llevar a la cruz, para eso existe la cruz, para llevar todo, colgarlo allí en esa cruz donde Cristo murió por todo el mundo. Entonces allí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que esa cruz nos está ayudando a manejar ese dominio propio que nos quiere enseñar hoy y sobre todo darnos la paciencia para que nos demos cuenta que hemos cambiado, que hoy día ya tenemos el amor de Dios y que el Espíritu Santo es el que nos da esa paz. Es el único que puede darnos paz contra todo pronóstico, contra todo problema y contra lo que venga. Pueden pasarte por aquí encima los problemas, que Dios los resolverá y que tú sabes conscientemente que los va a resolver. Pero si tú se los entregas de verdad a Él, pero si no se los entregas, si no los tienes aquí y estás así estresado que no sabes cómo hacer, jamás podrás ver el problema resuelto, porque tú estás cautivo a tu mente y a lo que tú quieres y deseas, pero no se los has entregado a Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar con Dios siempre, siempre, porque te quiero decir que a veces nosotros tenemos orgullos, muchos orgullos, que no permiten que Dios entre a manejar tus emociones. De pronto, si tú hablas con Él, porque Él es el único que no te va a criticar, es el único que te va a escuchar, es el único que nunca te va a destruir y que nunca te va a decir, hijo, hija, ¿por qué actúas así? No. Si tú hablas con Él, Él es tan bello que acepta lo que tú eres, pero te corrige,
te corrige, Él te escucha, Él sabe si tú estás destruyéndote a ti mismo, Él lo sabe. Si tú hablas palabras negativas, Él lo sabe. Él sabe si tú renuncias a la ira, al enojo, todo lo sabe. Si Él conoce que tú tienes un espíritu vengativo, porque hay gente que se venga, dice, yo me voy a vengar. O a veces usan a Dios para decir, me voy a vengar, voy a orar para que Dios lo castigue. Y eso no debe ser así. Porque mira, que la venganza es de Dios, pero si tú te vengas humanamente y usas a Dios, el vengado vas a ser tú. O sea, se devuelve a ti la venganza. Digamos que tú te dirás, pero ¿cómo sí que se me devuelve? Claro, porque tu corazón está deseando un mal a otro que Dios no quiere que quizás lo reciba, pero tú estás desatando maldición para otro, venganza para otro, y tú no te has dado cuenta que el espíritu tuyo es el que está dañándose. Entonces esa venganza se devuelve a tu vida. Por eso es que tenemos que tener, yo a veces digo, ni siquiera debemos ni de pensar, porque el pensamiento es tan malo que el pensamiento lo autodestruye a uno. Entonces lo que tenemos es que pensar el bien para los demás, siempre desatar la bendición a los demás, siempre no pensar en dañar a nadie, aunque contra ti vengan y te dañen, pero Dios, Él tiene un secreto para sus hijos. Dice la palabra que el que te bendijere será bendecido y el que te maldijere será maldecido. Digamos, es una ley de Dios que no podemos eliminar de nuestro camino. Digamos que tú tienes que bendecir todo el tiempo, porque si tú te vengas o deseas mal o desatas mal o en un momento de ira tú le desatas el mal a alguien, esa palabra se puede cumplir porque el espíritu está ejerciendo un poder y ese poder se manifiesta. Por eso la palabra de Dios dice, la palabra hablada tiene tanto poder que debemos cuidar nuestra palabra. Por eso cuando tú quieras desatar bendición en alguien, desátale que les vaya bien, que Dios los proteja, que Dios los cuide. Pero si tú en contra de alguien estás, no puedes desatar maldición ni vengarte, porque tu ira se está ejerciendo adentro un espíritu de poder que no puedes controlar ni dominar y ese se maneja. Y ese sí se actúa porque está actuando el demonio. Por eso, si actúas en bien, el que actúa es el Espíritu Santo. Y si actúas en mal, el que actúa es el otro, el enemigo. Por eso tenemos que cuidarnos de siempre de tener ese orgullo, entre comillas, de que yo no le voy a contar a Dios lo que yo soy, ni lo que fui, ni lo que no fui. Cuéntale a Dios todo. Él te oye. Por eso te digo, entra a tu cuarto, cierra la puerta, que nadie te oiga ni nadie te vea, porque solo Dios te va a escuchar. Y si tú dices, Dios no me escucha, falso que el enemigo te está poniendo eso en tu cabeza. Dios siempre escucha toda oración, porque Él vive dentro de nosotros. Y si nosotros activamos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y hablamos y confesamos nuestros pecados y contamos todo, nosotros vamos a quedar vacíos, libres. Vamos a levantarnos del piso o de la oración, como tú. Normalmente debemos arrodillarnos para poder hablar con Dios, porque ese es como el requisito que Dios nos pide, porque Él dice que toda rodilla se doblará ante el Padre para que nosotros recibamos de Él la respuesta. Entonces, si tú te arrodillas ante el Señor y le vas a contar todo, tú te levantas de ese piso libre, porque los espíritus quedaron en el piso, bajo los pies de Cristo. Entonces tú te vas a levantar libre del enojo, de la ira, de la impaciencia, de las rabietas que coge, del orgullo y de todo, la lujuria y de todo lo que los deseos de la carne y las emociones contrarias a lo que el Espíritu de Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces vamos a terminar ya y vamos a poner una alabanza y vamos a cantarle al Señor esta alabanza. Señor, gracias por esta alabanza, Padre.
Me robaste el corazón, me dueñaste de mi vida. De tus labios brotan miel, y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores y en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperas, amado mío. Estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Y que seas tú, Señor, en nosotros, llevando nuestra vida. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, continuamos. Yo te quería
decir que hay 10 puntos para que, si quieres anotarlos, 10 puntos para controlar tus impulsos. ¿Por qué? Porque no son pocas las veces que hacemos algo de lo que después nos arrepentimos. A veces nuestras apetencias nos dominan y nos comportamos de forma impulsiva sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Entonces, esos impulsos que tenemos nosotros, que debemos aprender a manejarlos hoy, los hay de todo tipo, tanto bueno como malo, pero detrás de ellos está la dificultad para controlar cómo nos comportamos nosotros, ¿verdad? Decirle algo malo a la pareja, ejemplo, comer demasiado dulce o comprar ropa y gastarse los ahorros son ejemplos de conductas impulsivas. Aunque variadas, todas ellas traen consigo consecuencias que pueden perjudicarnos. Es por eso que es importante seguir una serie de consejos y controlar los impulsos. Entonces, si quieres anotar que los impulsos son trastornos del control del, de la mente y del espíritu. Y son síntomas y causas que debemos dominar y controlar con el Espíritu Santo, que es el quien nos domina. Entonces, si tú quieres aprender a controlar los impulsos, pues te quiero dar 10 pasos o 10 enseñanzas, que no todo el mundo se comporta con el mismo grado de impulsividad. Algunos muestran problemas a la hora de relacionarse con los demás, mientras que otros no controlan lo que dice o que hace. Y no es lo mismo decirle a tu jefe que no le aguantas en absoluto que pegarle un puñetazo, ¿verdad? En toda la nariz. Aunque ambas, claro está, son muestras de conducta para nada adecuadas. Entonces, eso te quiero enseñar hoy. Entonces, quiero que anotes que la primera es identificar cómo y cuándo se dan. De pronto, en este momento, dice, la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos un comportamiento impulsivo. De pronto tienes una razón detrás, ya sea asociada a un trastorno psicológico como a factores más contextuales. Te puedo decir que es la medida en la medida que tú puedas identificar qué hay detrás de la aparición de la conducta impulsiva y cuándo se da, es un factor clave para aprender cómo gestionarla o cómo dominarla, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, si estamos luchando contra el impulso de tomar un dulce, entre horas, no podemos hacer varias preguntas, ¿cómo, verdad? ¿Por qué quiero picar o picotear algo? ¿Por qué? Tengo un impulso. Vamos a poner ese ejemplo porque es el primer ejemplo que te doy. ¿Cómo y dónde se da? Entonces, ¿qué he hecho qué me ha hecho querer tomarme o comerme un chocolate? Sí, son impulsos, ¿verdad? Que te dan y te provocan y te lo comes. Entonces, contestándote esta pregunta, porque de pronto puedes decir, yo tengo impulso, a mí me dan ganas de comerme un chocolate, un dulcecito entre horas, entre el almuerzo, entre la cena o una merienda o algo. Ese es un impulso que te da. Entonces, si tú quieres dejar ese impulso, tienes que preguntarte qué te lo origina. Como te dije ahorita, puede que uno tenga un problema psicológico de llenar un espacio vacío en tu vida, que tienes que hacerlo y el dulce te calma. O de pronto te maneja un estrés y el dulce te calma. O de pronto hay un espíritu que se maneja, que se llama, entre comillas, vulgarmente se llama gula, y tienes que comer algo. Hay que morir a ese espíritu maligno. Por eso Dios nos habla de dominio propio,
O sea, dominar, dominar. Siempre aquello que nos impulsa a hacer lo que quizás no nos está beneficiando. Bueno, entonces, el segundo impulso se llama revisar emociones. Si quieres, anótalo, van dos. Revisar emociones. O sea, cuando nosotros estamos teniendo un impulso, ¿cómo nos sentimos? Si tú te haces esa pregunta ahora, ¿cómo te sientes cuando tienes un impulso? Esta pregunta es muy importante sobre ti y sobre todo fijándose en el antes y el durante y el después de llegar a cabo la tan temida y preocupante conducta. ¿Cómo te sientes cuando sientes el impulso? Por eso te digo, revisar emociones. Es posible que nuestro estado anímico estemos, o sea, sea un factor causal de la aparición de la conducta. ¿Cuál? Tengo un impulso de, entre comillas, en punto suspensivo, de hacer esto, ¿verdad? Tengo un impulso, entonces revísate en ese momento, revísate, ¿por qué te da el impulso? ¿Por qué aparece esa conducta en tu vida? ¿Cuál es el momento de por qué me da? Entonces ahí debemos meditar, ahí debemos pensar cómo debemos y por qué tenemos esa conducta nosotros. O sea, debemos meditar sobre cómo nos sentíamos antes de decidir llevarla a cabo. Porque si la llevaste a cabo, tuviste el impulso, lo hiciste, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, por eso tenemos que analizar. Dios mío, tengo un impulso, pero ¿por qué lo tengo? Empieza a analizar cuál es el origen del impulso. Mientras realizamos el impulso, puede que nos sintamos satisfechos, pero esta satisfacción no durará muy poco, porque después de llevar a cabo la conducta vendrá el arrepentimiento, ¿verdad? Y sabe que el arrepentimiento es como que produce dolor. Entonces, y ese arrepentimiento vienen las preguntas. Ay, Dios mío, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué lo he hecho? Esas son las preguntas del arrepentimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que en esto, mientras se está a punto de hacer, la conducta impulsiva puede implicar la evitación por completo de la misma. Entonces, por eso te digo, hay un antes, un después y un presente, un delante de nosotros. Tenemos que manejar esa situación. Y ahí estamos manejando la inteligencia emocional. Acuérdese que la inteligencia emocional la maneja todo, sin controlarse, sin controlar. Entonces, el tercer punto, buscamos una distracción. Buscar una distracción cuando tenemos el impulso. Entonces, el mundo o lo que nos rodea está lleno de estímulos, de muchos estímulos, los cuales nos pueden ayudar muchísimo a evitar llevar a cabo una conducta impulsiva que no queremos hacer de forma racional, pero nuestro cuerpo nos pide hacerla, ¿verdad? O sea, existe una manifestación de incontrolable. Ahí es donde podemos aplicar el dominio propio. Ahí es donde podemos meditar en el Señor. Cuando tenemos ese impulso, debemos buscar una distracción. ¿Cómo? Vamos a ponernos a leer un libro, vamos a hacer una actividad que nos distraiga de ir al impulso que queremos hacer. O sea, evitar a toda costa.
Por ejemplo, acabamos de hablar con nuestra pareja por el móvil, un ejemplo, y nos ha dicho que la última noche no le gustó, así, cómo lavamos los platos, un ejemplo. O no, tú lavaste los platos mal y estamos allí con el impulso. Algo siempre nos dice, pero que no siempre entendemos por qué piensa que no está bien limpio los platos. Sí, un ejemplo, que yo lavé los platos mal, o que tú no barriste bien, o que tú arreglaste la cama mal, o que tú no bañaste a la niña bien, o el niño. Una cuestión adversa ajena a los impulsos, porque tenemos esos impulsos, y alguien viene contra nosotros si nos habla de esa manera. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos un impulso de contestar mal. ¿Verdad que siempre hay un impulso como de devolver el ataque? Entonces, ahí es donde debemos manejar ante esa situación. Tenemos que saberla manejar y contestarle de forma bien, no impulsiva a la pareja o a la otra persona a la que te está atacando, porque ahí, es ahí donde tenemos que aprender a manejar nuestro carácter, que tiene siempre, lo maneja la mente, las emociones. La mente envía la orden a las emociones y las emociones se desparraman haciendo lo que queremos. Y sin importarnos o pensar que cuando viene el impulso, el ataque de otro, te ofende o te hiere, pero tú igual contestas igualito, pero no tienes tú el dominio propio de manejar ese impulso para que no se forme una contienda. Es que tenemos que aprender es a evitar que los impulsos afecten nuestro corazón o nuestro espíritu. Esa es lo que te quiero decir hoy o enseñar. Entonces nosotros tenemos que evitar ser, como dicen por ahí, quisquillosos, quisquillosos. O sea, si vienen a atacarnos, pues quieto. Tú no contestes por qué. Porque lo que quiere el enemigo es que sacarte eso que tienes adentro para avergonzarte. Entonces tú vas a manejar tu vida. Ya no vas a ser quisquilloso, iracundo, rabioso, contestón, impulsivo, grosero, nada de eso. Cálmate, porque Dios te calma ya los ánimos para que tú manejes esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, en vez de contestarle a la persona, mejor esperarse mirando la actitud del otro. ¿Y cuál es la actitud del otro? La que no le gusta a Dios, pero tú no vas a imitarlo a Él, tú vas a cambiar lo que Él te quiere hacer que tú te manifiestes. Entonces tenemos que aprender ahí de eso. Entonces, el cuarto paso, pensar en el futuro más inmediato. Es cómo dominar el carácter o cómo manejar tu dominio propio. Pensar en el futuro más inmediato. O sea, una de las ideas quizás más compartidas por los psicólogos, especialmente porque el psicólogo siempre está manejando la mente, la identidad, la personalidad y especialmente pues te da las ideas para que tú puedas manejarte, ¿verdad? Y cuando hay una conducta diferente a la normal. Entonces, acá el psicólogo es el Espíritu Santo que va a manejar ese dominio propio, ese control que tú vas a tener. Entonces, especialmente para que tú puedas vivir el aquí, el ahora y el momento. Y el presente, porque son situaciones que tú debes analizar. El quinto paso, vamos a ir al quinto paso. Contar hasta 10, como te dije. Tú dirás, ¿cómo hasta 10? 2 hasta 10. Cuando tú sientas el impulso de coger una ira, una molestia, ya no vas a hablar más de rabia, porque la rabia, como te dije, de los perros. Y nosotros somos hijos de Dios, con respeto. Nos vamos a respetar ya. Debemos de decirnos que somos rabiosos, que tenemos rabia, no. Yo soy una persona irritable porque algo me está molestando y tengo que morir a esa irritabilidad.
Entonces, si voy a tener dominio propio, voy a cambiar, voy a renunciar a eso, porque eso no es de Dios, porque Dios no me dejó ese ejemplo a mí en la tierra. Entonces, voy a contar hasta 10. Tomo aire por la boca. Perdón, tomo aire por la nariz y boto por la boca. Cuando tú estás botando por la boca, tu cuerpo todo se está estremeciendo y estás expulsando al espíritu malo. Y tú dirás, ¿y cómo es eso? Si eso no lo sabía yo, eso será malo. No es malo. Es precisamente en los talleres espirituales donde tú aprendes a manejar esos impulsos malignos. Entonces tú tomas el aire por la nariz porque tú aspiras. El aire maligno, malsano que se está manifestando alrededor, lo botas y empiezas a echar fuera toda esa espiritualidad maligna de tu cuerpo. Y comienza Dios a soltarte. Respiras hondo y cuentas hasta 10, aunque sencillo y barato te sale, porque es muy efectivo. Eso te lo garantizo, es muy efectivo. Y permite reflexionar con cierto grado de profundidad ese ejercicio. Porque te puedo decir que el cierto grado de profundidad que nos da Dios cuando hacemos ese ejercicio, nos dan ganas de hacer lo que queríamos hacer y ya no lo hacemos. Ya no sale de nosotros. O sea, se elimina automáticamente. Se elimina. Entonces, los 10 segundos que tú haces eso, porque son 10 segundos, que tú haces ese ejercicio, solamente te puedo decir, es una sugerencia que yo te hago para que aprendas, porque yo lo aprendí y a mí me lo enseñaron y eso lo pongo en práctica siempre y eso me ha dado muchos resultados a lo largo de mi vida espiritual, porque yo a veces he querido, como todo, como ser humano, ¿aló? Como ser humano, pues a veces hay gente que lo provoca a uno, que no hace las cosas como uno quiere, que no le obedecen a uno, entonces, que no caminan como uno quiere. Y cometen errores y uno entonces provoca cogerlo y, como digo yo, ay, pero ahí es donde yo cuento hasta 10 segundos y tomo el aire que me está manejando, que puede ser la irritabilidad, y voto y me calmo. Pero ya yo lo sé hacer en mi secreto. Y eso se aprende en el secreto del espíritu. Entonces aquí nosotros podemos aprender que dependiendo de nuestro grado de impulsividad, necesitamos más tiempo para calmar nuestra impulsividad en este paso, ¿verdad? Vamos al sexto paso. Meditar en el Espíritu Santo. Este es uno de los más importantes quizás. ¿Tú cómo meditas en el Espíritu Santo? Te voy a enseñar. Tú tienes un momento de que hay momentos en que tú estás pensativo, no tienes nada que hacer, ya estás desocupado o desocupada, y tú te sientas con él. Primero le adoras, le dices que él es lindo, que él es tu Dios, que es lo más hermoso que te ha pasado. Tú lo adulas, lo alabas, le hablas, como hablarle a un amigo, pero con tus ojitos cerrados. Empiezas a meditar con él, a contarle, a empezar como a practicar con él esa profundidad de reflexión, como entrar en esa presencia y decirle, Dios, nuestro Padre, tú eres mi Dios, tú eres el único que tomas dominio de mi vida, el que controlas todas mis emociones, el que controlas todo mi ser. Y le dice, Señor, ajusta mis emociones. Yo tengo emociones que se salen de mi control. Yo tengo actitudes que quizás a los demás no le agradan, que son chocantes para otros. Y así comienzas como a meditarle y a contarle eso a él. También le cuentas tus necesidades, le cuentas
todas las cosas que has deseado, que has querido tener, que no las has tenido, tú empiezas a meditar con él. Es como meterte en una presencia que, que los demás no ven, pero que tú la estás sintiendo y que tú sabes que a lo profundo hay una respuesta. Entonces ahí tienes que aplicar la fe. La fe para que ese efecto emocional que has hecho ante el Espíritu de Dios, que ha sido mental, tú y él, tú no has hablado, tú has hablado con el Espíritu. Por eso meditamos. Meditación quiere decir encerrarnos en el Espíritu con el Señor. Porque a veces hay meditaciones que son con yoga, pero esas son malignas, porque acuérdense que se pone la mente en blanco y en la mente en blanco se manejan espíritus que entran al cuerpo. Por eso el yoga no es bueno hacerlo, porque el yoga son ya cosas que pertenecen a otras dimensiones. Entonces, acá vamos a la dimensión del Espíritu Santo, que son, que Él va a trabajar con nosotros con ajustes emocionales, ¿verdad? Entonces también eso nos permite controlar mejor nuestros impulsos porque ya Él nos ha tomado control de nuestro cuerpo cuando estamos meditándole y contándole espiritualmente, porque de pronto no queremos que nadie nos oiga y si lo quieres hacer hablado, mejor también, porque el diablo está escuchando y se va de tu vida. Entonces se puede hacer de todas maneras, de todo como tú las quieras, de todas formas posibles, como tú las quieres hacer, aunque las meditaciones más conocidas o mayor efectivas son aquellas que ya tú tienes preparadas, o sea, específicamente para hablarle al Espíritu Santo. Digamos que tú las tienes anotadas y tú se las enumeras una por una y ya él dice, bueno, voy a tomar control de esto de tu vida, pero tienes que dejarte manejar de mí. Y es ahí cuando tú empiezas a tomar el control del dominio propio, como dice la última cita, el conocimiento, el dominio propio, al dominio propio, luego la paciencia y luego viene la paciencia a la piedad. Y ahí entra la piedad en tu corazón. Ahí se maneja la piedad porque ya te estás dejando manejar, ya no coges rabia, ya no te molesta, ya te pasa por la cabeza lo que venga, ya no sufres y dicen, bueno, ya como que no tengo sentimientos. No es eso, es que ya no sufres porque tu corazón ya está conectado al de él y el sufrimiento pasa por encima de tu vida. No vas a tener sufrimiento porque por eso el sufrimiento se lo lleva a Dios en la cruz. El séptimo paso, pensar alternativas. ¿Cuáles serán esas alternativas? Bueno, ya sea por el aburrimiento o porque nos encontramos inmersos en un enorme enfado, ¿verdad? O enfadados. Los impulsos suceden. Una buena forma de evitar llevar a cabo la conducta temida, digamos, el impulso. Como hablábamos ahorita de comer un chocolate, una chocolatina, un helado, una empanada, algo que nos lleve a comer, que sabemos que eso puede dañarnos, ¿verdad? Vamos a hablar aquí de que hay cosas que de pronto no podemos comer por salud. Entonces, que nos lleva el impulso a comernos y decimos, ah, esto no me va a hacer daño, pero me lo voy a comer. Uno no me va a afectar, ¿verdad? Ese es un impulso. Por ejemplo, muchas personas no pueden comer chocolate, no pueden comer azúcar y no pueden comer ciertos alimentos, sino que tienen una dieta por salud, porque Dios quiere extenderle más un tiempo de vida. Entonces, aquí viene un impulso ya como que decir, quiero comerme esa chocolatina, me quiero comer esto, me quiero... Bueno, allí esa es la conducta temida, que es pensar alternativas. Entonces, debemos decir, bueno, Señor, quítame este impulso porque sustitúyemelo. O sustitúyeme este impulso. ¿Cómo? Ah, estoy aburrido, me quiero comer un dulce, me quiero comer un chocolate. No. Señor, sustituye este momento en que yo estoy sintiendo comerme esto, quitarme, saciarme porque tengo un impulso. Y ya después que lo haces, ya, se te quitó todo. Y hasta eres capaz
de picar nomás y ya. Es como un deseo incontrolable. Entonces, tú tienes que manejar esa conducta indeseada con el dominio propio. Entonces, no debemos picar el chocolate o no debemos comernos la empanada porque es grasosa o debemos comer la harina porque nos hace daño, el azúcar. Todo eso es malo. Entonces, el punto 8, identificar los impulsos positivos. O sea, de la misma manera que hay impulsos negativos, hay impulsos positivos, ¿verdad? Entonces, hay otros que nos ayudan en el día a día. Por ejemplo, si bien es preferible, nosotros debemos pensar las cosas antes de hacerlas. O sea, para eso tenemos esta cabecita que Dios nos regaló, que es como yo le llamo, el punto central o el disco duro para manejar todo. Entonces debemos controlar nosotros antes pensar. Pienso primero qué voy a hacer. Porque antes de dar el paso y no equivocarme o no cometer el error para mí mismo, para autodestruirme, como hay pensamientos negativos, también los hay positivos y tú puedes aplicar mejor los positivos, porque los positivos son los que te van a dar la bendición a tu vida. Por eso tenemos que pensar antes de hacer las cosas. Meditar con profundidad absolutamente todo. Entonces tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que Dios nos está enseñando hoy. Entonces vamos a pasar al punto 9, aprender a tolerar la frustración. Cierto que en algún momento cuando tienes algunos impulsos y no los puedes lograr, te sientes frustrado. Verdaderamente que la frustración es algo que nos afecta y nos deprime. Ahí entra otros espíritus que debemos manejar nosotros en la frustración. Y a veces le dicen a las personas, es que tú eres un hombre frustrado, eres una mujer frustrada. ¿Y qué pasa cuando te dicen eso? Tu autoestima completamente se baja. Ay, es que tú nunca has servido para nada, es que tú has sido un hombre que no has salido adelante, una mujer que no has triunfado, no has tenido éxitos en la vida, siempre has estado igual en el mismo estado, ¿verdad? Que ahí te entra como ese espíritu de frustración y eso te daña, te lastima. ¿Y qué pasa? Que ese es un impulso que brota de ti inconscientemente. Inmediatamente se arruga tu alma, inmediatamente se arruga todo y comienza un deseo, una manifestación de que, Dios mío, todo el mundo opina mal de mí, todo el mundo piensa mal de mí, yo por qué soy así, y entran los deseos de quitarte, de morirte, como quien dice, ya yo estoy aquí en esta tierra, yo estorbo, o yo fastidio, yo molesto, y tú no te das cuenta que lo que están haciendo contigo es haciendo un impulso negativo. Te están impulsando a ti a que lo que hay en ti brote, salga. Cuando salga eso, aprovecha ese momento para llevarlo a la cruz, para destruirlo, para renunciar, para derribarlo. Aprovecha ese momento, porque los momentos esos, cuando salen, es cuando uno debe analizar. Yo analizo por qué me salió ese espíritu. ¿De dónde me salió? Es porque te lo hicieron sacar. Salió inconscientemente, brotó. Entonces tú dices, es que yo soy frustrado, ¿verdad? Yo no tengo esto, yo no tengo, vivo en una frustración total y empiezas a atarte a ti mismo o atarte a ti misma. Y esos impulsos surgen de apetencias, de deseos, de querer manifestar una opinión de otro, hacer algo o interactuar de una forma socialmente mal vista. Eso te lo puedo decir ahora, pero que nos puede traer un cierto alivio a corto plazo cuando nosotros entendemos que nos están haciendo es un favor, porque nos están sacando algo que tenemos ahí y que no sabía que lo tenía. Y ahora lo voy a sacar.
porque yo conozco esta palabra que Dios me enseñó hoy. Voy a renunciar, voy a sacarlo. No me sirve, porque entonces todo el que venga a decirme que yo no sirvo, que soy frustrado, entonces todo el tiempo voy a andar así, en un espíritu de frustración que me va a bajar mi autoestima y no voy a valer como persona. Entonces eso me está manejando interiormente mi vida y yo mismo me estoy atando a ese espíritu maligno. Entonces yo voy a renunciar porque yo no voy a seguir en esta situación. Yo voy a tratar de impedir que estos impulsos se den en mi vida de frustración, porque esto no me facilita a mí la bendición ni el autocontrol. Yo voy a renunciar a todo eso. ¿Amén? Yo voy a renunciar. Y este es el momento de hacerlo. Y el paso 10, aprender de nuestros errores y aprender de ellos. ¿Cuáles son nuestros errores? Si tú quieres, coge una libreta y anótalos toditos, porque para eso nosotros tenemos todo el derecho y la autoridad en Cristo de anotar todos en una libreta. ¿Cuáles son nuestros errores? Los puedes enumerarlo por nosotros los seres humanos. Somos los únicos, de tropezar 2 veces con la misma piedra, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque 2 veces nosotros nos equivocamos la primera y volvemos y nos equivocamos con la segunda, pero no aprendemos del error de la primera, siempre. Entonces, los impulsos para que nos salen a nosotros es que nosotros somos, no quiero ofender, pero nosotros somos como el único animal, digamos, que tropieza 2 veces. ¿Y por qué nos denominamos así? ¿Por qué? No quiero ofender a nadie, pero si nosotros somos emocionales y no controlamos las emociones, siempre terminamos cometiendo el mismo error 2 veces. Entonces, si tú piensas y meditas, como te enseñé hoy, en el Señor, entregas el error, ya tú no vuelves a hacer el mismo error que cometiste el primero, que el primero no puede ser igualito al otro. Y si cometes el segundo, pues debe ser diferente, pero no igual. Entonces no vamos a estar cometiendo errores y errores cada rato, porque ahí es donde se maneja que por eso, somos el único, o sea, animal. Vamos a pensar como hombres, como seres humanos, como seres hijos de Dios, emocionales en la palabra de Dios, meditando en la palabra del Señor y caminando con la enseñanza de la palabra. Porque Dios de verdad nos está guiando, pero nosotros somos torcidos. Siempre vamos para el lado izquierdo, siempre caminamos para el lado izquierdo, pero no caminamos por el lado derecho, por donde Dios nos abre ese camino, ¿verdad? Entonces nosotros siempre vamos a estar tropezando 2 veces con la misma piedra y los impulsos de cualquier tipo son un claro ejemplo de ello, porque nosotros siempre vamos a estar en esas circunstancias. ¿Y por qué estamos en lo mismo? Ay, porque estamos tropezando en lo mismo. Vamos a dejar a un lado todo eso. Incurrimos en el mismo error, incurrimos en el mismo camino. Ya vamos a dejarlo a un lado, porque ya está esto afectando nuestra vida espiritual. Entonces no vamos a seguir cayendo o vamos otra vez a caer en lo mismo, en el mismo hueco, en la misma zanja. No vamos a caer en el mismo sitio. Vamos a renunciar a levantar, vamos a levantarnos, porque no vamos a caer en el mismo problema o en la misma circunstancia. Y así a veces dicen, ay, es que yo no me sé controlar. Pero ¿por qué no te sabes controlar? Porque eres una persona que contesta, que tiene unos impulsos repulsivos. ¿Por qué no te sabes controlar? Aprende a controlarte, porque Dios nos corrige con amor. Precisamente nosotros como humanos erramos. Y es ahí donde Dios nos enseña que tenemos que aprender de nuestros errores. Oye, pero si yo cometí un error el año pasado y este año otra vez lo voy a cometer. No,
yo voy a aprender de ese error porque me trajo una consecuencia mala, que no me gustó, viví mal y eso no lo voy a hacer más. Entonces voy a corregir todo. Y un buen método para conseguir esto, corregir estos impulsos es tener una libreta, como te dije, o con un calendario, y hoy, lunes, un martes, voy a apuntar cuándo se dio este impulso, cuándo vino este impulso, cuándo salió, o sea, como ponerle una fecha de vencimiento, como poner una fecha de vencimiento al impulso que tú estás tratando de evitar, tratando de eliminar de tu cuerpo. Y eso tú sabes que eso lo tienes que manejar, eres tú. Por eso te dije, toma una libreta, anótalo, pon, hoy lunes tuve el impulso de tal cosa. Entonces, voy a renunciar hoy a eso. Mañana martes, ¿qué impulso tuve hoy? Uy, lo voy a anotar. Cuando tú tengas ya todos esos impulsos anotados hasta el día viernes, sábado, domingo, oye, llévalos y muere a todos esos haciendo la oración, como te dije, meditando con el Señor en un tiempo privado tuyo. Porque nadie quiere escuchar los impulsos que tú tienes, porque solamente Dios es bueno y lo puede escuchar. Los demás te pueden criticar y señalar. Entonces, para eso está Dios, para eso existe el Espíritu Santo, que Él te escucha gratis, con amor y te mira con compasión y piedad y amor. Entonces, puedes hacerlo el momento que tú quieras. Entonces, en base a ello, a todas esas actitudes que tú vas a tener, que vas a anotar en una libreta o un calendario, puede ser un calendario como hago yo. Yo tengo un calendario que tiene las letras así cuadradas y yo anoto todo en el calendario por día, por fecha, por hora. Ta, 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 ta. Y ahí yo pongo mi mano así y ahí oro en la pared donde tengo colgado mi calendario. Entonces, ¿cuándo se dio este impulso o cuándo sucedió esta circunstancia? Y cuando pasa el tiempo, yo voy al calendario y digo, oh, eso acabó, eso murió. Ese impulso se está tratando de evitar o se está eliminando o se está quitando en esta casa o ya se fue. Bien, entonces, y la causa que se le asocia, también lo puedes anotar en una libreta y en base a ello se tendrá una visión más holística del individuo o de la persona, aprendiendo cuáles son los factores que contribuyen a que se dé el impulso y por lo tanto ser capaz de evitar que se den los pequeños desencadenantes que conjuntamente contribuyen a que se dé la conducta en nosotros. Entonces, esa es lo que te quiero decir. Y por último, te quiero decir que también humanamente, puedes acudir a una terapia. Si tú eres una persona que Dios no te corrige, porque a veces hay espíritus tan duros que Dios no corrige, entonces puedes acudir a una terapia. ¿Cómo? A una terapia. Muchas veces, la mayoría de los casos, los impulsos que se llevan a cabo no son algo que necesariamente implique un problema grave. Puede ser que tú puedas manejar esa conducta. Para eso están los médicos, los terapeutas, los psicólogos, que Dios los creó aquí en la tierra para ayudarnos a salir adelante con esos impulsos que difícilmente tú no has querido entregárselos al Espíritu Santo. Entonces, si no se los entregas, porque ¿quién más te puede dominar a ti que Dios? Pues si tú no puedes dominar eso, pues puedes acudir a una terapia humana aquí en la tierra del hombre. Porque ya la terapia espiritual te la acabo de enseñar, es una terapia espiritual. Pero si tú no puedes, puedes acudir a un profesional de la salud, que es hacer una terapia y contarle a ellos cierta conducta. Para eso existen los psiquiatras, existen los psicólogos, existen los terapeutas que son los que manejan todas esas áreas de nuestra vida. Para eso Dios les dio esa carrera, Dios inventó todos esos estudios o creó para que todos aprendamos a manejar la conducta del hombre o la identidad del hombre como es. Entonces nosotros tenemos que manejar eso, porque hay gente que tiene conductas como son las adicciones, las agresiones, las autolesiones,
que implican acudir a un profesional. Entonces, hoy te enseño que también los psicoterapeutas se encargarán de ofrecerte todo lo que sea, y no te estoy diciendo que estés loco ni nada por el estilo, sino que te quiero decir hoy que si Dios no controla en tu vida eso, entonces puedes acudir a una terapia humana, para eso existen ellos. Y si no quieres acudir a la terapia humana, acude a la terapia del Espíritu Santo, que es la que te enseñé hoy, dominio y control, dominio propio. Y cuando estés en la situación que estés interiormente, háblale a tu dominio, dominio propio. Contrólate a ti mismo. Amén. Entonces vamos a terminar ya, vamos a hacer la oración de despedida y vamos a arrodillarnos o como tú quieras, ahí en tu lugar de oración, donde te encuentres ahora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude hoy a manejar estas circunstancias, porque a veces tenemos ese dominio y que no nos podemos manejar. ¿Amén? Entonces vamos a pedirle al Señor dominio. Vamos a cerrar nuestros ojos a Dios para entregarle esta mañana nuestros impulsos que están controlando nuestra situación en esta mañana. Yo no sé, yo veo la pantalla borrada, pero bueno, no sé si la ven ustedes. Bueno, vamos a hacer la oración de despedida y para irnos y después meditamos sobre el tema. Hagamos juntos esta oración en esta hora. Señor Jesucristo, en esta mañana te pido que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa y que nos limpies, mi Señor Jesús, y que tu sangre preciosa nos lave desde la cabeza hasta los pies y nos deje limpio para entrar en tu presencia, Espíritu de Dios. Señor, hoy te quiero pedir que llenes nuestra vida, que llenes hoy mi ser con todo tu Espíritu Santo. Dame hoy la unción que me permite dominar mis emociones destructivas y negativas. Hoy renuncio, Señor, a la ira, al enojo, a la venganza, a la lujuria, al orgullo, a la maldad y a todos los espíritus malignos que se manifiesten dentro de mi corazón. Hoy, Señor Jesús, te entrego todo eso, Señor. Entrego mis impulsos de desobediencia, de rabias, de manifestaciones malignas que salen de mi alma, aún de mi boca, de mi corazón. Hoy te entrego todos esos impulsos y todos esos demonios que se manejan, que se llaman impulsos secularmente, pero tú los llamas demonios, Señor. Hoy renuncio a esos demonios que manejan mi cuerpo, mi alma, mi mente y mis emociones. En el nombre poderoso de Jesús, hoy salen de mi vida ahora por el poder de Cristo Jesús. Hoy renuncio a toda maldad, a toda maldición, a toda iniquidad y a todo lo que haya heredado de mis antepasados. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, todos esos impulsos quedan bajo los pies de Cristo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, quien murió por mí en la cruz del Calvario, desatando de allá la gloria y la bendición para mi vida y transformando mi alma y mi corazón para poder recibir de Él el poder del dominio propio y controlar los impulsos que manejaban mi cuerpo antes de recibir esta palabra y después y delante de mí. Ahora, Señor, soy una persona nueva, cambiada y transformada, porque los impulsos no van a regresar a mi vida ahora en el poderoso nombre de Jesús.
porque ya aprendí, Señor, que todo lo que se manejaba en mi cuerpo era demoníaco y era malo para mi salud y mi bendición. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Entonces, estamos listos para abrir nuevamente una puerta de bendición a nuestras vidas, porque hoy aprendimos, Señor, a hablar desde el corazón al Señor Jesús y a que Dios venga a nuestras vidas de verdad y que creemos que nosotros vamos a ser transformados y afianzarnos más con Él cada día más, ¿verdad? Amén. Y que Dios vivifique más nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ahora un abrazo de despedida a todos y pues ahí lo dice la palabra, que tenemos que perdonarnos unos a otros y si tenemos que llorar el perdón para poder transformarnos, debemos hacerlo. El arrepentimiento duele porque es que tenemos que soltar y rendir nuestro corazón a Dios, por eso es que duele y por eso lloramos, porque el arrepentimiento es fuerte para sacarlo de nosotros. Es un espíritu que tiene que morir. Entonces, bueno, a todas les mando un abrazo, una bendición. Si alguno tiene una pregunta que hacer, aquí estoy para resolverlo hasta las 12:15 aproximadamente. Entonces, abran todas sus pantallas.